Vamos a hacer un poquito más con el estudio técnico sobre el tema de esta tabla, si fue bien comprendida. Es muy sencilla, ¿no? Pero si quieren la reiteramos en un minuto para despejar las dudas, ¿no? El tema de esta tabla es que primero, bueno, tenemos que localizar, o tienen que localizar, ¿no? 3, 4, 5 potenciales terrenos, digamos, que les parezcan en un análisis preliminar interesante como para poder hacer el proyecto. Y después acá, esta tabla general que tenía en su consideración ya va a colocar factores de índole de tipo general y de macrolocalización. Decíamos que básicamente ustedes se concentraron en esto, en lo de macro y microlocalización. Los generales ya lo tuvieron en cuenta en el FODA, se los pueden dejar de lado los generales, ya no hace falta considerar. Entonces, entre estos factores de macro y micro, obviamente ahora lo que más importa son estos de microlocalización, ¿no? Dentro del macro, sí hay un tema que ustedes en el FODA lo estuvieron viendo ya un poco y se lo mencionamos como que era un tema muy importante, que era el precio, el nivel de incidencia de la Tierra, ¿no? Bueno, este factor, el nivel de incidencia de la Tierra, tiene que aparecer muy bien ponderado porque es en este momento precisamente donde va a ser decisivo evaluar este factor, ¿no? Después el resto de los otros factores básicamente hacen un poco a las características propias del terreno en cuanto a su geometría, ¿no? La forma, la orientación, el entorno inmediato o inmediato que tiene a su alrededor, ¿no? Entorno valorizante, como podríamos denominarlo, que eso aporta mucho, obviamente. Y bueno, ustedes ahí tienen que definir mínimamente cinco factores, ponderarlos, de forma tal que esa ponderación, el total, ¿no?, de los factores ponderados, termine siendo el 100%. Esto es importante, ¿no?, que no dé ni más ni menos del 100% del valor. Y después en cada una de las alternativas que eligieron, ustedes tienen que calificar de 1 a 5, por ejemplo, cómo cumple, digamos, con ese factor, con esa condición, digamos, cada una de estas alternativas, y lo califican. Y luego simplemente multiplican estos dos valores, la ponderación por la calificación respectiva, y ese valor, que se denomina calificación ponderada, se va anotando en la columna esta, y finalmente se suma todo. Al sumar todo, cuando tengan ya la sumatoria de las 3, 4, 5 alternativas que hayan propuesto, el valor mayor es la microlocalización o el terreno que va a ser, digamos, candidato, digamos, para hacer el proyecto, el desarrollo. Bueno, vamos a comentar algo más que es muy importante y que lo mencionábamos, ¿no? Si en la parte del estudio de mercado decíamos, hablábamos de la demanda potencial y que a través de la demanda potencial o a través de esa demanda potencial se iban a generar los ingresos del proyecto, a partir de ahora en el estudio técnico empezamos a ver todos los factores de costo del proyecto. Y el terreno obviamente es el más significativo y es, diríamos, la clave, ¿no? La clave del emprendimiento inmobiliario, de todo emprendimiento inmobiliario, y donde mayor peso tiene es sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿no? Estamos acá, ustedes están trabajando acá evaluando un proyecto en Cava. Bueno, obviamente por antonomasia es una gran urbe, un gran centro urbano, y esa variación que ustedes habrán ya visto de las incidencias del precio de la tierra, bueno, esa gran margen de variación que tiene da una idea de la importancia que tiene en una gran ciudad el tema de la incidencia de la tierra. En un ámbito ya no tan concentrado, no tan urbano, no tan densificado, digamos, no es tan importante, no es tan relevante. Van a encontrar que se analizan mapas o curvas de valores de zonas del conurbano, por ejemplo, la tierra no se mueve, digamos, tanto el costo por metro cuadrado, la incidencia. Pero eso pasa a ser así cuando uno ya pasa a los centros urbanos, ¿no? A la periferia o propiamente ya en el centro urbano propiamente dicho. ¿Por qué es importante y por qué es, lo que decimos, un factor clave de todo negocio inmobiliario? Porque es la primera gran inversión, ¿no? El primer gran costo que hay que incurrir para hacer el desarrollo, tener la tierra. A partir de ahí arrancamos el desarrollo. Eso por el lado, digamos, en cuanto a inversión. Después por el lado en cuanto a la potencialidad que nos va a permitir en cuanto a la venta del producto. Bueno, básicamente va a definir la posibilidad de comercialización del producto. Obviamente descartando que hemos hecho un buen diseño y que se trata de un buen producto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún otro factor que se pueda poner a competir contra la localización en cuanto a elevar el precio o a fijar el precio de venta. La localización es el criterio principal para fijar el precio de venta de un producto. Ustedes pueden tener un excelente diseño y así todo, si la localización no es buena
no va a tener repercusión en el precio de venta. Ustedes pueden poner y dotar al inmueble de las mejores terminaciones, la mejor calidad que pueda tener, y tampoco va a impactar en el precio final del producto. ¿Por qué? Porque la que manda, la variable que domina todo esto, es la localización. Y bueno, y a partir de esto es que, a su vez, el tema del costo incide significativamente en la formación del precio del producto, ¿no? Vamos a ver cuán acotado estamos cuando tenemos que elegir un terreno en función de las otras variables, obviamente, que hacen al costo, digamos, y a los ingresos del proyecto, que lo limita, digamos, de una forma muy importante, digamos. Por eso decimos que es la variable de ajuste, ¿no? de la ecuación económica de un emprendimiento inmobiliario. Acá vemos, por ejemplo, ¿por qué decimos que es la variable de ajuste? Bueno, porque básicamente la ecuación económica de todo proyecto y de cualquier tipo de inversión, ¿no? Es obtener un margen, un beneficio, una utilidad, y ese se obtiene obviamente en la medida en que siempre, sí, solo sí, los ingresos superen a los egresos, ¿no? Es decir, que haya lo que se denomina un margen, una utilidad. En el caso que estamos hablando de una inversión inmobiliaria, bueno, en el caso de ustedes que están haciendo ahora un edificio de vivienda, propiedad horizontal de vivienda, todas estas ventas que van a estar básicamente definidas o dimensionadas en cuanto a la superficie propia del emprendimiento, va a contar básicamente de departamentos, sus distintas tipologías, cocheras obviamente, bauleras y locales comerciales. Eso es todo todos los elementos del emprendimiento a partir de los cuales se podrán reportar ingresos, o van a reportar ingresos al negocio inmobiliario. Y luego, por el otro lado, como contraparte, dentro de los egresos que vamos a incurrir, decíamos, el primero es la tierra, el costo de la tierra. El costo de construcción, que va a estar definido en función a la totalidad de superficie que hay que construir, y otros costos, a veces se llama costos blandos, que son los costos propios del desarrollo, que involucran, por ejemplo, los honorarios, proyectos, dirección y o gerenciamiento de obra, los derechos de construcción, los gastos de comercialización de las unidades, los gastos notariales, bueno, un sinfín de costos y de gastos que hay que incurrir para poder poner en condiciones de venta, digamos, las unidades y poder construir y desarrollar el emprendimiento. Bueno, decíamos, si estos ingresos superan los egresos, y esto debe ser siempre, en una primera aproximación vamos a obtener un margen, ¿no? O sea, un margen de beneficio, una utilidad. Ahora bien, ocurre que cuando lanzamos o nos ponemos a estudiar un proyecto o a evaluar, hacer la evaluación económica de un proyecto, hay algo que es un dato inicial de todo esto. ¿Y cuál es? Es que tenemos que tener ya predefinido cuál va a ser el margen o la rentabilidad que va a ser atractiva para los inversores, a los cuales vamos a querer convocar para que nos ayuden a desarrollar este emprendimiento. Y este es un dato que, digamos, si bien lo vamos a tratar más adelante, ya aparece y debe aparecer ahora para ver una factibilidad de todo esto. ¿Por qué? Porque supongamos que, y ustedes van a ver que en el desarrollo inmobiliario de negocio de venta, hoy día los márgenes en un rango amplio pueden oscilar entre el 20 y el 35 40% de margen, ¿no? De beneficio. Pero esto no es universal, digamos, ese margen, esa rentabilidad que surge de dividir ese margen por el total de los ingresos, por la inversión total, varía de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Y de negocio. En vivienda, lo que mencionaba, está en ese orden más o menos. Podemos tomar un 30% como un valor bastante representativo de lo que es un margen de beneficio que se obtiene hoy día en este tipo de negocio. Y ese sería básicamente, o debemos llegar a ese margen, obtener ese margen, a través de esta ecuación, digamos, ¿no? ¿De qué? De que los ingresos ya los tenemos pautados. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el estudio de mercado, ustedes hicieron relevamiento de precios, ¿no? De proyectos similares, de unidades similares, y fueron captando y tomando nota de a qué precio se venden esas unidades. Bueno, esa es la referencia que ustedes van a tener para fijar el precio de las unidades, el precio de mercado. Para cada tipo, obviamente para cada tipo de tipología, precio de las cocheras, bauleras, bueno, todo eso lo pueden averiguar, no va a haber ningún problema. El tema del costo de construcción, ustedes, por ejemplo, acudan a cualquier fuente que maneja estadística de costo de construcción y van a ver que para un mismo tipo de proyectos, por ejemplo, vivienda en altura, vivienda multifamiliar en altura, varía muy poco. Por ejemplo, ayer veía que los datos del suplemento Clarín Arquitectura daba que estaba entre el 59.000 y 65.000 pesos el metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? En un edificio en altura.
Y esto varía ahí, en ese margen, no mucho más de eso. Quiere decir que prácticamente es una constante acá, ¿no? Si bien en la ecuación debería ser una variable, el costo de construcción no es el resorte a través del cual podamos mejorar el margen del negocio. Pasemos a otro factor, los costos del desarrollo. Bueno, los honorarios básicamente de proyecto de dirección de obra, si son tratados así en forma conjunta, tampoco. Hay una gran variedad en el mercado, casi es un estándar, es casi lo que se denomina un commodity. Hay casi un precio fijo. ¿Se está cobrando cuánto de honorario, proyecto de dirección de obra? Entre el 7 y el 10%, y no nos movemos de ahí. Los datos de derecho de construcción, menos que menos, un dato fijo. Basta que conozcamos la supervisa a construir vamos a la ley tarifaria del gobierno de la ciudad, vemos para la categoría de vivienda que queremos construir, vemos qué costo por metro cuadrado le corresponde de tasa, lo aplicamos y ya tenemos los derechos de construcción. Los gastos de comercialización, lo mismo. Básicamente están entre el 3 y el 4% de cualquier inmobiliaria. Los gastos notariales que van conexos con esto, lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que acá la variable de ajuste es precisamente el costo de la tierra, ¿no? Y que si tenemos en cuenta que queremos ofrecerle a un grupo de inversores o atraerlo con esta rentabilidad, por ejemplo, del 30%, vamos a tener que manejar todo esto de forma tal que con el costo de la tierra sumado al resto de los costos, podamos llegar a ese 30%. Este es un primer cálculo, es una primera estimación que se hace en cualquier inmobiliaria, ¿no? Cuando se sienta alguien que va con algún interés de comprar un terreno, casi sale este tema a colación. Dice, se puede construir tanto, y esto te puede dar tanto, y lo puedes vender a tanto, y es lo que le llaman la cuenta del almacenero, ¿no? Esta cuenta del almacenero, les digo que como primera estimación funciona. ¿Por qué? Y bueno, pues básicamente nos permite, ante todo, ver cuánto puedo pagar yo la tierra, máximo, ¿no? Teniendo ya como datos casi constantes o fijos el resto, el costo de construcción y los costos de desarrollo. El precio de venta, ya dijimos, también es fijo prácticamente, no se mueve. Entonces el costo de la tierra es lo que yo tengo que determinar para ver si obtengo ese margen de beneficio. Esto que después lo vamos a ver al final cuando hagamos la evaluación económica y financiera, vamos a ver que este margen lo vamos a obtener a través de otros indicadores, que son el TIR y el DUAN, que son unos porcentajes también, una tasa interna de retorno en el caso de la TIR y una suma de dinero en el caso del DUAN. Bueno, pero esto es una primera verificación que hay que hacer, ver a qué precio yo puedo vender el producto, de acuerdo a la zona que estoy estudiando, cuál es el costo de construcción, dato estadístico, voy a alguna fuente, como citaba el diario Clarín Arquitectura, Revista Vivienda, o si conoce alguna constructora que les puede pasar un costo de construcción de algún edificio en altura, lo toman como referencia. Y los costos de desarrollo, que son básicamente aplicar honorarios y al costo directo, digamos, de la construcción para determinar los honorarios del proyectista y director de obra, los derechos, que como decía son fácilmente determinados, y los gastos de comercialización, que son esas comisiones, ¿no?, que cobran las inmobiliarias por cada venta que realicen. Bueno, una vez visto ya la importancia que tiene el tema de la tierra en todo el negocio inmobiliario, vamos a ver ahora el otro gran factor, que es decir cuánto hay que construir. Cuánto hay que construir para lograr obtener ese margen, o mejor dicho, tenemos que llegar a conseguir definir el tamaño del proyecto para incluirlo en esa ecuación que me va a poder determinar si voy a poder satisfacer ese margen de beneficio. Bueno, en este caso, como siempre, es una ley universal esto. Cuando se habla en evaluación económica de cualquier tipo de proyecto, el tamaño se dice optimizar los factores fijos de inversión y de la capacidad productiva del proyecto. En el caso, bueno, que ustedes están ahora evaluando, se trata de vivienda, y básicamente es eso el tamaño óptimo, es la superficie, los metros cuadrados que ustedes deben construir, ¿no? Si fuera otro tipo de negocio inmobiliario o de inversión en general, como podría ser oficina, como podría ser hotelería, bueno, ahí habría que tomar en cuenta la capacidad productiva, ¿no?, en términos de cuáles son las unidades de servicio que va a poder producir ese inmueble, ¿no?, porque se lo construye básicamente para eso, para generar y producir un servicio. ¿Cuáles son los factores condicionantes que definen o que hay que tomar en cuenta al comienzo de la evaluación y que condicionan el tamaño del proyecto? Bueno, dijimos, ustedes se van a guiar ante todo por el nivel de demanda del mercado. Ese va a ser
el primer factor que va a condicionar el tamaño del proyecto. Conforme mayor sea el nivel de demanda, obviamente mucho mejor, vamos a poder acotar mucho más el riesgo comercial del emprendimiento, y eso va a ser básicamente el factor clave acá, el nivel de demanda del mercado. Luego, y no le queda a la saga, son los recursos financieros para hacer esta inversión. Es decir, cuando uno va a hacer una evaluación económica, es que porque ya entabló alguna conversación con alguna cantidad, un número determinado de personas que estarían dispuestas a formar parte de este desarrollo, como inversionistas, como inversores, con lo cual es fundamental conocer esa masa crítica de dinero para poder ver qué nivel, qué tamaño de proyecto podemos hacer, digamos, ¿no? Porque digamos que el nivel de demanda hay por demás, no hay problema, la demanda insatisfecha abunda, pero los recursos financieros, bueno, es el otro segundo dato clave, digamos, ¿no? Estos recursos financieros van a poder venir de lo que pueda aportar uno, si es que tiene algún capital propio, ¿no? Como desarrollista, digamos, vamos a ponernos la dimensión de desarrollista. Luego vamos a tener otro capital externo de aportantes o inversores, que van a ser, bueno, ese grupo de personas que, conocidos o no, están dispuestos a correr el riesgo de invertir en este proyecto. Y finalmente, si todo eso sumado no alcanzara para definir el nivel de recursos necesarios para financiar el proyecto, habría que recurrir a una entidad prestamista, ¿no? Un banco o alguien que, no sé, o solicitar una hipoteca o alguna otra forma de adquirir financiamiento. Los otros factores que siguen, localización y un buen paso, es más para tipo industrial, no hace falta, digamos, acá que ustedes los tomen en cuenta. Restricciones legales sí, siempre las hay y son clave. El caso de, lo vamos a ver ahora acto seguido, a continuación, que son, bueno, toda la parte normativa, básicamente, ¿no? Que es lo que nos permiten los códigos, código de edificación y el código urbanístico, para construir en cada parcela. El área de cobertura del proyecto, bueno, esto es importante porque en algunos casos, de acuerdo a la escala del proyecto, se piensa que la cobertura, digamos, está o contempla un área, un ámbito de mercado mucho más amplio, digamos, ¿no? Está pensado a la escala del proyecto para tener una cobertura más amplia, ¿no? Pero esto se da básicamente en los proyectos grandes, digamos, ¿no? En los proyectos de muchos miles de metros cuadrados, donde no es el caso de ustedes que están analizando un entorno más o menos inmediato, definido por un barrio, una comuna, en la cual están haciendo el estudio de la localización, sino de ya proyectos, digamos, que tienen una amplitud mucho mayor de cobertura geográfica, ¿no? Otra forma que define también a veces el tamaño del proyecto, que también generalmente se dan los proyectos grandes, es fragmentar el proyecto en etapas. Es lo que se dice plantear un plan estratégico de desarrollo a futuro, ¿no? O etapabilizar el proyecto. Hacerlo por etapa, ir viendo cómo van resultando las etapas que se van, digamos, construyendo y vendiendo, para ver en función de los resultados que se obtienen, si se continúan o no con las etapas que siguen, pero que ya están planificadas y pensadas, ¿no? No es que después van a aparecer. El plan estratégico significa eso, hay un plan integral que contempla varias etapas, y bueno, se comienza por la primera y se va luego encaminando hacia las otras en la medida que se va verificando la viabilidad de la rentabilidad de las que ya se van haciendo. Alternativas para digamos, definir el tamaño del proyecto. Bueno, básicamente la construcción, digamos, ¿no? Ustedes van desde cero prácticamente, sí, en un terreno, ¿no? Que aunque tenga una construcción la van a demoler y van a construir nuevas plantas o edificios desde cero. Eso se denomina construir desde cero, y es el caso que ustedes tienen entre manos, que están haciendo. Luego, otra opción es, a veces, en los reciclados, que se da mucho, ¿no? En el ámbito inmobiliario, se compra, por ejemplo, un galpón en alguna zona de la periferia, a un bajo coste, y se ve que realmente tiene un gran potencial como para hacer un buen reciclado, ¿no? Y bueno, eso también se puede utilizar como una estrategia para, digamos, definir un proyecto, digamos, en cuanto a su escala, digamos, ¿no? A sus dimensiones. El caso de expansión de cambio tecnológico no se da en el ámbito nuestro, básicamente es de las manufacturas, ¿no? O sea, de aquellas que producen productos,
donde básicamente a veces simplemente con cambiar una determinada maquinaria logra incrementar la producción, ¿no? La cantidad de unidades de producción. En este caso nosotros no tenemos una máquina que va a construir unidades de vivienda o departamentos, básicamente vamos a tener un único proyecto que va a definir una X cantidad de unidades y eso es todo, digamos. Adquisición de otras empresas, bueno, esto también es del ámbito, digamos, a veces ustedes que ven que, por ejemplo, esto cuando se habla de tamaño de proyecto se habla como desde la óptica de un desarrollador, ¿no? O sea, ¿yo cómo amplío mi negocio de desarrollador? Bueno, por ejemplo, empresas del mercado, importantes desarrolladores, hay veces que se bajan, que no quieren seguir, y otros las absorben y las compran, ¿no? Y todos los negocios pasan de, digamos, del que es adquirido al adquirente. Bueno, eso es una estrategia que tienen, hubo hace un par de años fusiones muy importantes en el ámbito de la construcción, de empresas, digamos, que para lograr un mayor volumen de negocio no piensan en recrear la empresa original, sino en fusionarse o en comprar nuevas empresas para adquirir mayor capacidad de producción, ¿no? Otra forma, digamos, desde siempre el punto de vista del desarrollador, es tercerizar parte de la producción. A mí un par de veces me tocó de colegas que me pasaron trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, mira, yo estoy abarrotado, no doy abasto, pero por otra parte no quiero perder los clientes que tengo. ¿Tenés ganas? ¿Te interesa? Obviamente va a ser una sociedad la que vamos a hacer. Bueno, por supuesto. Bueno, esa es una forma, digamos, también, digamos, ¿no? Si uno a veces está, no es el caso hoy día, obviamente, ¿no? Está rebasado como desarrollador de poder generar nuevos desarrollos, pues su empresa ya, digamos, estaría demasiado exigida, bueno, se puede hacer una asociación estratégica con otro desarrollador o otro conocido, ¿no? Y ese proyecto nuevo que podría desarrollarse, pero que no está en capacidad para hacerlo, digamos, se lo tercerizaríamos, ¿no? Otra estrategia que se usa mucho en la construcción es subcontratar, ¿no? Bueno, la construcción es un negocio básicamente en la parte constructiva, ¿no? De subcontratación. Se subcontrata absolutamente todo, ¿no? Cuando se define el proceso constructivo, ahí vamos a tener un proyecto, digamos, bajo contrato único, de un contratista único, pero a su vez asociado con todos los subcontratistas con sus respectivos contratos separados, ¿no? Para ejecutar la obra. Esa es la forma típica y más conveniente, por otro lado, desde el punto de vista económico, para ejecutar un proyecto, subcontratar, incluso desde el punto de vista impositivo, ¿no? Y esto último, bueno, reactivar instalaciones en desuso, esto también es del orden de las empresas manufactureras que en nuestro caso no cuadra, ¿no? Digamos que no es aplicable. Bueno, tamaño de proyecto. Decíamos, como uno de los condicionantes que define el tamaño del proyecto, los aspectos legales, ¿no? Y dentro de los legales, los normativos, ¿no? Finales de diciembre del 18, por medio de una ley, se sancionaron los nuevos códigos urbanístico y de edificación. Sobre todo el urbanístico, el nuevo código urbanístico, fue el que más innovación tuvo, podríamos decir. El código de edificación tuvo algunos cambios, digamos, pero básicamente no fue tan revolucionario, modificó tantas cosas como el código urbanístico. Esta es una postal, podríamos decir, de lo que era el viejo código CPU, ¿no? Definir el perfil, ¿no? La sección del proyecto, básicamente, viéndolo por la limitación de las tangentes, ¿no? Que se tomaba el eje de las calles o de las avenidas, ¿no? Donde se iba a hacer el proyecto. Y esos escalonamientos ad infinitum, ¿no? Que terminaban en esos copetes, en esos picos de los edificios que se iban para arriba y para arriba, ¿no? Bueno, esta era la forma en la cual se modulaba el tamaño de una edificación de acuerdo al viejo CPU, Código de Planeamiento Urbano. En ese CPU, básicamente, y hoy día también el Código Urbanístico lo conserva, había una superficie que se computaba a los efectos del FOC y una superficie que quedaba exenta de ese cómputo para el FOC. El FOC, el factor de ocupación total, es aquel número, ¿no? Que multiplicado por la superficie de la parcela da la superficie total, o da, mejor dicho, la superficie total edificable de la parcela. Bueno, pero había un área que quedaba exenta de ese FOD, que era básicamente, bueno, toda la planta baja, todos los espacios comunes, la parte de estacionamientos, ¿no? De cocheras y demás, no computaban para el efecto del FOD. Y luego, ahí en
la planta, digamos, cuando veíamos la planta de la parcela y teníamos, bueno, lo que era la franja edificable, que podía ir desde la línea oficial o línea de edificación, si había o no retiro, hasta la línea de frente interno, y ahí había hasta llegar, bueno, a la línea interna de basamento para el caso que hubiera construcción subterránea. Bueno, esto era en cuanto al código viejo, ¿no? El código de planeamiento urbano. El nuevo código urbanístico, es un poco la filosofía del nuevo código urbanístico, plantea básicamente el fin del zoning, ¿no? Cuando vemos al código de planeamiento urbano nos encontramos eso, qué uso está permitido en tal zona, qué uso no está permitido en tal zona. Que este código lo más revolucionario obviamente que tuvo fue la terminación del zoning, no la zonificación. Básicamente eso permitió, o va a permitir, digamos, ahora cuando se vaya implementando, esa mixtura de usos, ¿no? La mezcla de usos de distintas zonas o distritos. Y también como un valor agregado y no menor importante, sobre todo por temas de las habilitaciones, por ejemplo, comerciales, que eran todo un tema eso, el tema de la simplificación de los cuadros de usos, digamos, ¿no? De acuerdo a ese fin del zoning que plantea el nuevo código. El concepto básico de lo que pretende el código actual, básicamente definir lo que define la carpa, ¿no? El volumen, la envolvente, podríamos decir, ¿no? Máxima, definida básicamente por una altura, por una rasante que no hay que superar, y en función de eso definir 6 escalas, digamos, en función de alturas máximas que puedan haber por cada una de las corredores, unidades sustentables que correspondan a cada zona. Esas unidades, esas escalas, digamos, son obviamente de altura baja, media y alta, ¿no? Y lo que se pretende básicamente en la altura fija, ¿no? En toda la manzana, lograr una mayor homogeneización en cuanto a las alturas, digamos, ¿no? Que se vaya consolidando ese tejido urbano y que lo que se vaya renovando, reconstruyendo, no supere ya esa altura o esa altura ya ahora determinada por el nuevo código. Bueno, el código urbanístico, ustedes van ahora cuando estén en el tema de ubicar los terrenos, van a encontrarse, pues siempre van a tener seguramente, sea cual sea la zona que hayan elegido, que tienen avenidas o calles importantes, digamos, en las cuales van a tener, sobre si es que eligen alguna de esas avenidas, las alturas máximas permitidas en el nuevo código, ¿no? Lo que se denominan los corredores urbanos. Después hay unas alturas intermedias locales, donde la altura máxima son los 22 metros, y las alturas bajas, ya a nivel barrial, podríamos decir, donde las alturas máximas van a ser 10,5 metros de altura. Fíjense qué interesante lo que busca el nuevo código, ¿no? Que básicamente sea muy poco lo que de acá a futuro se construya en altura, no superando estas máximas de 38 y 31 metros, ¿no? No llegan ni al 4%. El resto, básicamente, no debe superar los 22 metros, y de ahí para abajo. Esa es la filosofía del nuevo código urbanístico. Seguramente ustedes se van a encontrar con alguna de estas situaciones intermedias por acá, ¿no? Bueno, y cuando apareció este nuevo código de la mano, o mejor dicho, de la mano del nuevo código urbanístico, apareció una ley que vino a imponer un costo más al desarrollo inmobiliario, que es la ley de plusvalía urbana. Esta ley de plusvalía urbana, ¿qué ocurre? El nuevo código, casi en todo, sí, prácticamente en toda la ciudad de Buenos Aires, amplió la capacidad edificable. Es decir, si uno compara lo que puede construir en el terreno a su máxima capacidad hoy con el nuevo código versus lo que podía construir con el código urbanístico, va a encontrarse que hay un excedente, una capacidad constructiva adicional. ¿Está? Eso es lo que se denomina la plusvalía constructiva, digamos, ¿no? Bueno, eso que permite el nuevo código, esa plusvalía urbana, que se aplica, le digo, en casi todos los países, digamos, acá llegó bastante tarde, significa que todas las parcelas de todos los terrenos de la Ciudad de Buenos Aires se revalorizaron, porque todas permiten una mayor capacidad de construcción edificable. ¿Está? Es decir, que los propietarios que tenían un terreno de un valor determinado hasta antes de la sanción del nuevo código urbanístico, hoy día se encontraron con un mayor valor de su propiedad precisamente por la aplicación de este nuevo código. ¿Y por qué? Y bueno, simplemente porque aunque tenga su casita de planta baja y planta alta, esa propiedad no vale esa casita de planta baja y planta alta, sino vale todo lo que se puede construir arriba de ese terreno.
Ese es el valor de tasación del terreno. Bueno, ¿y qué nos dice esta ley de plusvalía urbana? Que sobre este excedente, esta capacidad constructiva adicional que surge como diferencia entre lo que se podía construir se puede construir con el nuevo código y el viejo código, nos van a aplicar una tasa, un impuesto de derecho de plusvalía, precisamente, ¿no? Nos van a cobrar, digamos, nos van a imponer ese derecho por haber adquirido una mayor capacidad edificable en el inmueble. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, básicamente, el nuevo Código Urbanístico nos dice que la capacidad edificable que nosotros tenemos en la parcela, su máxima, tomamos el 80% de esa capacidad edificable, ¿no? Para computar los efectos de determinar este derecho de plusvalía. Y luego se le restan los metros cuadrados que nos permitían el anterior Código de Planeamiento Urbano. Esa diferencia es lo que se denomina la capacidad constructiva adicional. Y es el dato base, digamos, lo que se llama la base de imposición del derecho de plusvalía. Ese derecho, esa base, digamos, que es esa excedente, digamos, o capacidad constructiva en metros cuadrados, hay que afectarla, multiplicarla por dos factores, que son la incidencia del suelo, que va a estar determinada de acuerdo a su localización por manzana y está medido en uvas por metro cuadrado. ¿Qué es esto? Bueno, cada manzana tiene definido un valor de incidencia propio, cada manzana. Esto es en cierta forma un poco injusto, ¿no? Porque imagínense que una manzana que da, por un lado, en una de sus laterales, es una avenida, y en la calle de atrás, es una calle común, barrial, puede valer lo mismo, digamos, puede tener la misma incidencia una parcela, un terreno frentista a una avenida que a una calle. No, claramente que no, ¿no? Entonces hubo una fuerte discusión sobre este punto, pero básicamente no prosperó, digamos, las diferencias y significó y se siguió con el mismo criterio, es decir, toda la manzana tiene el mismo coeficiente de incidencia. En la página del gobierno ustedes van a encontrar una página con las incidencias, un mapa básicamente, donde ustedes en una escala graduada van a encontrar incidencias que van, no sé, de los 100 y pico hasta, no me acuerdo, pero casi 1000 o algo de más de uvas, no dólares por metro cuadrado, uvas. ¿Qué es una uva? Es una unidad de valor que está referenciada al costo, básicamente al índice de la inflación, ¿no? Es un valor que se fijó en el año 2016, cuando estaban apareciendo los créditos hipotecarios y había que dar créditos hipotecarios y había que decir, bueno, ¿cómo vamos a actualizar la cuota del crédito hipotecario? ¿Vamos a actualizarla por el costo de la vida? No, vamos a usar algo mejor. Vamos a definir algo que se usa en otros países, que es una unidad de referencia de valor, que acá se la denominó UVA. ¿Y ese UVA qué significaba cuando se la creó? Era la milésima parte del valor de un metro cuadrado de construcción promedio entre una serie de ciudades que se habían tomado en ese momento, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, y se había dicho, bueno, en estos centros urbanos, ¿cuánto sale construir el metro cuadrado? Se lo dividió por 1000 y se lo definió como el UVA base. Ese fue el UVA base. Después de ahí se fue actualizando día a día y ustedes el valor actual del UVA lo tienen si acceden a la página del Banco Central, pone UVA Banco Central y ahí le va a dar la cotización del UVA, valor UVA de hoy. Valor de UVA de hoy. ¿Qué les digo? Sirve para esto y sirve también para la actualización de los, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, ¿no? Que se sacaron en su momento. Ese UVA, a su vez, está referido, como les decía, de acuerdo al índice de la inflación. Y lo que se pedía era que decir, bueno, que hace una cierta, digamos, equilibrio entre el valor de la cuota y el poder adquisitivo de la persona, ¿no? Que sacamos un crédito para adquirir una vivienda. Bueno, ese es el criterio imperiante del UVA, ¿no? Que hay un cierto equilibrio. Y finalmente hay un segundo factor de ajuste, que es el coeficiente C, que es la alícuota por zona. La alícuota por zona. Bueno, ¿qué quiere decir? Se va a pagar, debería pagar lo mismo un lote que está en, si mal no recuerdo, en Recoleta y Villa Soldati, el ejemplo que da, ¿debería pagar el mismo valor en uvas, digamos? No, claramente. Pero la misma, a su vez,
incidencia, valores de alícuota, si está en Villa Soldati, por ejemplo, en Recoleta? No, claramente que no, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas tan dispares en cuanto a su desarrollo urbano y demográfico en cuanto a los niveles socioeconómicos, que es imposible que tenga el mismo alícuota, digamos, ¿no? Que se pueda aplicar la misma alícuota en una zona de alto poder adquisitivo, ¿no? Toda la zona norte, que en una zona de bajo poder adquisitivo. ¿Ya? Bueno, monto de la plusvalía que va a haber que determinarlo, porque esto antes no estaba, hasta 2 años atrás nosotros no hablábamos de esto en la materia, pero apareció en el nuevo código, apareció la plusvalía. Y este monto de plusvalía va a tener un efecto importante en el costo después del proyecto, porque va a ser un cargo más que va a tener que asumir, que soportar el proyecto, y significa que a su vez, si es un costo más, que me permitirá eventualmente, obviamente, si la aprovecho la plusvalía, puedo decir que no, me puedo negar, o no es que obligadamente nos dice usted tiene que usar la plusvalía. No, la plusvalía está ahí, está en posibilidades de uso. Uno puede decir, no, no quiero usar la plusvalía, perfecto, no voy a pagar ningún derecho de plusvalía. Pero decididamente vale la pena, no, hay que hacerlo, mejor dicho, aplicar toda la capacidad edificable del inmueble. Ahora bien, este monto de plusvalía significa un costo adicional al proyecto, como decíamos. Y vamos a ver que son muchos miles de dólares este monto de plusvalía. Ahora bien, hoy día se plantea en el mercado este problema. ¿Esta plusvalía, yo la tengo que negociar con a quién le voy a comprar el terreno? O sea, porque ustedes ven algún aviso y van a encontrar ya casi bastante detallado, ¿no? Que en algunos hasta le calculan el monto de la plusvalía. ¿Y por qué calculan las inmobiliarias el costo de la plusvalía? Bueno, lo calculan precisamente por ser un elemento de negociación para negociar precisamente con el propietario del terreno para decir, no, perdóname, el terreno, es decir, lo que yo se puede construir acá es tanto, perfecto, la venta por todo esto es tanto, pero yo tengo un costo de tanto que lo tengo que detraer de ese ingreso total que me permitiría. Es decir, que si el vendedor del terreno se pusiera en la piel del desarrollador, diría, no, la verdad que es cierto, vos no vas a obtener el beneficio total íntegro que permitiría todo el proyecto, digamos, explotarlo al máximo, sino que vas a tener que pagar un dinero importante por esta plusvalía. Entonces, la mayoría está accediendo a descontar una parte, por lo menos, de este monto de plusvalía del precio del terreno. Por lo cual, cuando uno va hacer una oferta, uno tiene que ya tener calculado todo esto. Tiene que saber cuál es el monto de la plusvalía para ya tener un elemento y saberlo para negociar el precio del terreno. Acá hay un ejemplo que está en la misma página del gobierno, ¿no? Fíjense, por ejemplo, una pequeña, muy pequeña construcción que permitiría, en cuanto a la diferencia de lo que permitiría el nuevo código versus el anterior, 200 metros adicionales. Y para hacer bien el contraste, 2 zonas, Recoleta y Villa Soldati, como mencionaba. Simplemente 200 metros cuadrados, ¿no? Construir 200 metros cuadrados. Nos dice que el UBA, esto es un poco, no sé de qué ficha es, ¿no? Pero esto debe ser mayor hoy día. Nos dice que el UBA Recoleta, para la manzana en donde voy a hacer esta obra, es $1.300 por metro cuadrado. Y que la incidencia, ¿no? La alícuota diferencial por la zona Recoleta es muy elevada, es una zona obviamente con elevado poder capacidad, es del 35%. Es decir, que yo para simplemente construir 200 metros cuadrados adicionales, voy a tener ahí un derecho de plusvalía a pagar de $91.000. O sea, casi me está sacando, creo, si en 200 voy a sacar, no sé, 3 unidades, me están llevando una por lo menos, ¿no? De la posibilidad de venta, digamos, ¿no? Con estos 200 metros adicionales, ¿no? Y fíjense en Villa Soldati, para esa misma capacidad excedente edificable de 200 metros, el porcentaje de uvas es de $200 por metro cuadrado, con una alícuota del 10%, y ahí serían simplemente $4.000 a pagar de derecho de plusvalía. Fíjense, en 200 metros cuadrados estamos hablando, ¿no? Ustedes se van a encontrar que seguramente van a encontrarse con 500, 600 o más de 1.000 metros cuadrados de excedente que les va a permitir el nuevo código versus el anterior. Bueno, van a tener que empezar a ver cuáles son estos montos de derecho de plusvalía, porque después, en la etapa de evaluación económica y de evaluación financiera, los vamos a tener que ingresar como un costo más.
Esto, como les decía, antes no estaba, apareció ahora. Y para reflejar la realidad de lo que ocurre en el mercado, tenemos que considerarlo, obviamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos código anterior ya derogado, el Código de Planeamiento Urbano, y nuevo Código Urbanístico. Es decir, que de acuerdo a esto, ahora tengo que evaluar la edificabilidad del terreno con los dos códigos, con el Código de Planeamiento Urbano y con el nuevo Código Urbanístico. Bueno, vamos a, primero, supongamos una parcela acá ubicada en esta zona, con los datos que figuran ahí, que ustedes están viendo, una parcela ahí en la calle Blanco Encalada, con estos datos catastrales que figuran acá, todo esto real, todo esto real. Son los datos que ustedes tienen que conocer, entran a la página del gobierno, que después les vamos a mencionar, para que ustedes puedan acceder y para conseguir la planchita catastral de cada manzana, de cada parcela, y puedan sacar los datos catastrales. Después los datos del terreno, obviamente, frente-fondo, si es un terreno regular, y la superficie total, en este caso simplemente de la multiplicación, porque es un terreno regular, ¿no? Bueno, ¿dónde nos posicionamos por ubicar toda esta información? En este lugar que está acá abajo, buscan en Google Mapa Interactivo, y ahí encuentran básicamente este plano que se está mostrando acá, donde pican, botón derecho sobre el globito de la parcela que están estudiando, y se le va a desplegar acá a la izquierda todo un menú con todos los datos de esa parcela, con todos los datos, incluso de lo que está construido, está, mejor dicho, registrado, ¿no? Como construido en la parcela. Bueno, pero tenemos que avanzar para definir el volumen edificable, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo la plancheta, y con esa plancheta, ¿qué obtengo? Bueno, tengo los datos del ancho de calle, obtengo las medidas perimetrales, ¿no? De la manzana, los 4 laterales de la manzana. Eso, una vez que obtuve la plancheta de la parcela, puedo conseguir todos esos datos, que son los necesarios para poder, obviamente, empezar a hacer los cálculos que vamos a ver ahora. Bueno, con esos datos ya me posiciono y busco, de acuerdo al terreno, a qué zona le correspondía, ¿no? Qué distrito del CPU, del Código de Planeamiento Urbano, le correspondía a esa parcela. Y me ubico, por ejemplo, que esta parcela estaba en el distrito R2A2. Uso residencial, densidad media alta. Veo ahí en los factores urbanísticos y veo que tiene un FOC 2,5, pero puedo aspirar a uno máximo de 3,46, dividiendo o sea, el básico por el ancho de calle sobre 12,5. Y así tengo este FOC, que es el que en definitiva aplico, que se define por norma del tejido. Y después se va a tratar obviamente de un edificio en medianera, lo que voy a hacer, y lo que tengo definido ahora bien es la altura, que como decíamos, el viejo código, en la primera imagen que mostramos, eran las tangentes, ¿no? Esta tangente R, la tangente R, que era igual a la altura del edificio, dividida la distancia de la línea oficial de edificación al eje de la calle, ¿no? Bueno, hacía esta relación y me daba cuál era esa tangente, 2,4, la aplicaba y me definía que la altura que tenía sobre la línea oficial de edificación, 20,78 metros en este caso, que significaba tener 7 plantas más un retiro. Esta altura, 20,78 sobre la línea oficial, puedo entonces edificar 7 plantas más un retiro. Puedo hacerme un esquemita para tenerlo más claro cómo es esto. Entonces acá tengo definida por esta tangente la altura máxima. Bien, esta altura máxima me dice que yo entonces tengo la posibilidad de hacer 7 plantas, pero a su vez, como puedo seguir la tangente hasta llegar a un tope máximo, que es este de acá arriba, puedo tener un retiro, que se llama un retiro, que me lo admiten, me muevo 2 metros para adentro y puedo subir hasta 3, sin rebasar la tangente. Y después, arriba de todo esto, puedo tener lo que se denominaba una planta de retiro técnico, donde básicamente estaba ahí la sala de máquinas, la sala de, digamos, de máquinas de ascensores y demás, la vivienda del portero y otras cosas, digamos, un depósito o lo que fuera, ¿no? Entonces, fíjense que yo acá ya tengo el perfil de lo que puedo edificar. ¿Por qué? Porque acá tengo la línea de frente interno, que este es un dato de la norma de tejido, ¿no? Me posiciona en la planta y veo por dónde pasa la línea de frente interno, la tengo acá, y me dice, bueno, yo me puedo ir desde la línea de frente, de la línea oficial de edificación, hasta acá. Este va a ser la franja máxima, la profundidad máxima que voy a poder utilizar del terreno,
Y en cuanto a la altura, me la está definiendo este otro factor, la tangente. Me voy a poder llegar hasta acá, con estos dos retiros. Quiere decir que yo, para computar, voy a tener toda esta área acá en celeste. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad edificable? Bueno, había la superficie que se llamaba FOT, que es básicamente multiplicar la superficie de la parcela, estos 303 metros cuadrados, por el FOT 346. Y esto me dice entonces que tengo una superficie FOT edificable de 1048,38 metros cuadrados. Luego, decíamos, la línea frente interno, posicionada acá a 21,25 de la línea oficial de edificación, es mi límite absoluto para moverme hacia el fondo del terreno, y la superficie en planta, que bueno, es el ancho del terreno por esta profundidad, ¿no? Y en este caso son estos 184 metros cuadrados. Luego, entonces, ¿qué voy a tener? Tengo 7 plantas a 184,02 por planta, voy a tener en total, entonces, de 1288,14 para estos primeros 7 plantas, y a su vez tengo esto, que también me lo permite construir. Esto, bueno, veo acá cuánto es, son 166,71, lo agrego, y a su vez tengo que agregar al 50%, me lo permitía el código anterior, los balcones. Los balcones, la superficie de balcones al 50%. Sumo todo esto, estas 7 plantas, más este retiro, más los balcones al 50%, y tengo el volumen edificable. Bueno, pero decíamos, son dos datos que tenemos que manejar para hacer luego la evaluación económica. Volumen edificable, o superficie edificable, mejor dicho, y superficie vendible. Bueno, la superficie edificable ya acá la tenemos clara, ¿no? Son 1515. ¿La vendible cuánto es? Bueno, la vendible obviamente va a ser menor, siempre va a ser menor por el tema de las superficies comunes. ¿Está? Pero para definir esa superficie vendible yo tendría que tener, aunque sea hecho en trazo grueso, una esquemita de planta, ¿no? Para ver, digamos, cuánto me ocupan esas superficies comunes, digamos, ¿no? Cuánto de corredores, cuánto de superficie de espacio de escalera, del espacio del ascensor, del hueco del ascensor. Realmente tendría que tener un pequeño esquema de planta para poder decir con más precisión, incluso, perdón, si tengo un patio de aire y luz, qué dimensiones, de acuerdo a este código, debería tener ese patio de aire y luz, descontarlo, pues no va a ser superficie vendible. Y descontando todo eso llegaría a la superficie vendible, ¿no? Como una aproximación, como estamos en un estudio de prefactibilidad, ustedes pueden directamente aplicar sobre la superficie edificable un factor de aprovechamiento, que podríamos decir, de esta superficie edificable, que puede estar en el orden del 20-25%. Es decir, habría que descontar de acá, de esta superficie edificable, un 20-25%, acá creo que se descontó mucho menos, debe ser un 15%, o por ahí, descontar eso para obtener la superficie vendible. ¿Por qué? Porque yo, lo que voy a obtener de todo esto lo voy a tener que construir, voy a incurrir en costo para esto, pero lo que me va a generar ganancias va a ser solamente esto. Estos son los metros cuadrados que, tasados al precio de mercado, multiplicado por el precio de mercado, me van a dar ingreso del proyecto. ¿Está? Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos que establecer. Hay una superficie edificable, que es la máxima que me permite el código, y hay una superficie vendible, que es la que se llega deduciendo de la superficie edificable todas las áreas o espacios comunes. Bueno, el paso siguiente es hacer una tabla. Seguimos en el código de planeamiento urbano, el anterior, ¿no? Para hacer cómo, digamos, se distribuyen esas superficies, ¿no? Bueno, si ustedes tienen ya el esquema anterior, por ejemplo, que mostraba la sección en altura de cómo es el edificio, si sabemos que tenemos 7 plantas que van a ser dedicadas básicamente al uso residencial, por ejemplo, que vamos a tener ahí una azotea dedicada a servicios, que vamos a tener en planta baja básicamente, bueno, un hall de acceso y un jardín eventualmente, o todo un hall de acceso, según como venga el diseño, y vamos a tener el tema de las cocheras y las bauleras en los subsuelos. Por ejemplo, en este caso estaban en el subsuelo, ¿no? Toda la parte de cocheras y bauleras. Y bueno, lo que tengo que ir haciendo acá luego es
aplicando a estas superficies totales, porque básicamente se acuerdan que teníamos los 184 metros, ¿no? 184 metros. ¿Y qué estoy poniendo acá como superficie por planta? La superficie bruta, digamos, ¿no? Sin descontarle las comunes, 184 metros. Pero le tengo que descontar las superficies propias. Y decíamos, bueno, si no tengo una planta, no tengo un esquema de planta para saber cuánto insume, digamos, a superficies comunes, bueno, aplico un coeficiente de minoración de la superficie total. En este caso, el 15%. O sea, se descontó un 15% de la superficie total para llegar a la superficie propia y vendible. ¿Está? Bueno, y esto finalmente, lo propio, todo lo que vaya sumando acá de superficie propia, es finalmente lo que vamos a computar como superficie vendible. Hay obviamente áreas que no computan para propio, ¿no? Que son precisamente las áreas comunes, los halls, jardines y demás, al 0% obviamente no se vende, al igual que los servicios, ¿no? Son partes comunes del edificio. Y después acá, y lo más importante, desglosar estas superficies a construir y a comercializar. Ir viendo, de separarlas claramente, ¿por qué? Porque cada una de estas superficies a construir va a tener un costo distinto. Si bien ustedes decimos, bueno, busquemos un costo promedio de construcción en Clarín Arquitectura o en vivienda para este tipo, por analogía, para este tipo de proyecto, de edificio. Bueno, bárbaro. Lo tomo como referencia, pero no lo aplico a la totalidad de la superficie que tengo que construir. No, tengo que hacer lo que se llama homogeneizar las superficies. Es decir, hay superficies en las cuales el costo, sí, obviamente, le va a ser aplicado en su totalidad, pero hay otras superficies en las cuales yo voy a aplicar un coeficiente de homogenización, donde claramente este puede estar. En el caso de los halls y las superficies semicubiertas, generalmente es el 50%. Las superficies libres pueden estar entre el 25 y el 30%. Estoy hablando ya a futuro para el costo, digamos, ¿no? Para definir costo. Y en el caso de los subsuelos, 55-60%. O sea, no se tasa todo la superficie al mismo valor unitario. ¿Está? Bueno, y después la superficie a comercializar, que esto era lo que decíamos, lo que nos interesa. ¿Cuánto voy a tener para vender, en este caso, de unidades? ¿Cuánto voy a tener, en este caso, de cocheras y de bauleras? Bueno, una vez que armé este esquema, tengo bastante claro una idea de costo futuro, o voy a tener bastante claro, mejor dicho, una idea de cuánto me va a salir a construir esto, y voy a tener una idea bastante precisa de cuánto voy a obtener por la venta de estas unidades, o de estos metros cuadrados de superficie vendida. Yo les decía y les comentaba, si bien acá no se dice que no hay que diseñar absolutamente nada, pero si quieren hacer simplemente, una vez que tengan las plantas, un esquema grueso de superficie para ver estos valores, en qué orden deben estar, ¿no? En cuanto a la parte de superficies comunes, qué coeficiente aplicar, mejor, digamos. Pero si no, aplican directamente un valor acá, sobre la superficie bruta, digamos, y aplican como lo utilizan para definir la superficie vendible. No hay ningún problema, ¿eh? Esta es una estimación de este orden, de prefactibilidad. Bueno, y ahora tenemos que ver esto mismo por el código urbanístico, ¿no? Entonces, como decíamos antes, el código urbanístico define básicamente alturas, ¿no? Límites de altura, una carpa, lo que denominan todo el mundo, la jerga le dice la carpa, ¿no? A ver qué carpa te da el nuevo código urbanístico. Hay una aplicación que desarrolló el gobierno que es muy práctica, que no da una precisión absoluta, pero para tener una estimación es bastante buena, que es esto que se denomina plano abierto. Está acá abajo del slide, está la dirección para ubicarse en este aplicativo, con el cual podemos ya tener una idea bastante aproximada de cuánto puedo construir de acuerdo al nuevo código, y es más, también tiene en el mismo aplicativo una parte que me permite determinar cuál es el derecho de plusvalía que tiene esta parcela. Bueno, simplemente una vez que ingresan acá a este sitio, ¿no? Plano abierto, Buenos Aires, .gov.ar, ingresan la dirección. Ingresan la dirección y les aparece básicamente en pantalla esto. Y les dice básicamente en qué, en este caso, unidad de sustentabilidad se encuentra, en el caso es altura alta, y les da el esquema ya de volumetría que va a tener esa parcela.
qué es lo que van a poder construir en esa parcela. Le dan la altura máxima que van a tener sobre la línea oficial, le van a decir cuántos retiros tienen, le van a decir hasta dónde llega la línea de frente interno y le van a decir cuánto pueden ascender por la línea de frente interno en el contrafrente, qué retiro pueden hacer para poder elevarse un poco más hasta enrasar con el tope, con el límite total, digamos, ¿no? De la altura total. Listo, con esto no me hace falta más, digamos. Podría ir al código y verificar esto, pero ya tengo la volumetría total de lo que puedo edificar en esa parcela. ¿Qué es lo que me falta acá? Bueno, yo tendría obviamente que, si quiero definirlo mejor, acceder a la plancheta de la parcela, acceder al código, ir a la plancheta del código urbanístico, que me dice cuáles normas de tejido tengo, ver y verificar si la línea de frente interno pasa por donde me dice este aplicativo, ver cómo es el tema de los patios internos. Bueno, pero básicamente con lo que puedo obtener acá de esto, ingresando simplemente acá, a este sitio, es más que suficiente para que ustedes puedan obtener el volumen edificable de acuerdo al código urbanístico. Incluso acá tiene una vista aérea, le ubican la parcela, le ubican la línea de frente interna, la línea de basamento, todo. Y a su vez, si se mueven por esta línea de frente, en este mismo aplicativo, les permite a su vez calcular la plusvalía. Por ejemplo, en esta parcela, ¿ven? Le dan la altura máxima, que esta era una de las alturas que tipifica, ¿no? Para esta medida de sustentabilidad, 22,80. Me dice que puedo tener un retiro de dos retiros de 2 metros, el primero a 3 metros, el segundo a 4 metros, y acá ya tengo el plano límite, con una posible sobreelevación para poner algún adminículo ahí arriba, ¿no? Esos aleros o elementos que se puedan colocar, y que no tengo ningún problema para ubicarla, digamos. Luego me dice dónde está la línea de frente interno, la línea de basamento, y la línea de parcela. Aprovecho esta imagen para ver una cosa importante cuando vean las parcelas que ustedes van a estudiar. Decimos que en los factores que ustedes tienen que ponderar en el estudio de la microlocalización, la geometría de la parcela es importante, ¿sí? A mí me sirve tener, por ejemplo, si yo para hacer este edificio, me alcanza con una parcela de 8,66 por 25. ¿Necesito un terreno de 8,66 por 50? ¿Está? Entonces, fíjense que ese es un dato importante cuando hablamos de la geometría del terreno, que el terreno no tenga más espacio que no pueda aprovechar del necesario. Yo básicamente lo que quiero hacer es esto. Quiero plantar este edificio. No me interesa lo que sucede más atrás. Voy a tener una pileta, voy a poner un quincho, voy a poner alguna otra cosa, pero no más de eso. Y no me va a incidir para nada en el valor de venta de esto, digamos, ¿no? Así que, fíjense cuando buscan las parcelas que no tengan súper profundidades porque están desperdiciando un costo, pues se va a pagar esa profundidad que no van a utilizar y de nada les va a servir. Bueno, en ese mismo aplicativo van a encontrar ahí que les permite hacer el cálculo del derecho a la plusvalía. Ahí le aparece que ustedes tienen que poner los metros cuadrados, calculados, vieron ese diferencial, ¿no? Entre lo que permite el viejo código con el nuevo, lo ponen acá, ponen esos metros cuadrados adicionales, lo multiplican por el valor de la incidencia que ya aparece en el aplicativo, eso se lo pone el aplicativo, multiplican por la alícuota, que también se la coloca el aplicativo, y básicamente lo único que le tiene que cargar acá es el UVA. Entonces, como decíamos, van a la página del Banco Central, buscan el valor UVA del día, lo cargan acá, y obtienen, cargan este dato también, ¿no? De los metros cuadrados adicionales, calcular y les da el derecho de plusvalía. O sea que ni siquiera tienen que acceder a los planos de coeficientes de incidencia y los planos de valores de incidencia por metro cuadrado.